Muy buenas tardes, con su permiso, director general. Es un honor y una distinción estar aquí, presidente de la Academia, académico Alejandro Reyes Fuentes, muchísimas gracias. Señor vicepresidente, académico doctor Francisco Navarro, secretario académico Felipe Cruz, muchas gracias por la oportunidad. Voy a brevemente hacer una revisión del estado de los trasplantes y de la donación de órganos y de tejidos en nuestro país, no sin antes mencionar que las actividades relacionadas con donación y trasplantes tienen que ver con la participación de muy diferentes entidades que van desde los órganos normativos en la Secretaría de Salud Federal, sin dejar de mencionar a la participación en los estados de las Secretarías de Salud estatales y los consejos y centros estatales. A partir de ahí podemos identificar las instituciones donde se hacen los trasplantes y las donaciones de órganos, que se agrupan en instituciones de seguridad social, instituciones públicas e instituciones privadas, y una gran cantidad de coadyuvantes. El Registro Nacional de Trasplantes forma parte del Centro Nacional de Trasplantes, presidido por la Dirección General, cuenta con 2 direcciones de área, la de planeación, enseñanza y coordinación y la del registro, que se encarga como función fundamental de recabar la información proporcionada por los hospitales y es la que presentamos a continuación. Esta información, insisto, es la que los hospitales proporcionan a través de un sistema informático diseñado para ello. Hay 443 hospitales hoy día autorizados para actividades relacionadas con la donación y los trasplantes. Es importante mencionar que el número de establecimientos autorizados no guarda una relación estrecha con el número de procedimientos que se realizan. Para empezar mi revisión, hablaré de trasplante corneal. En la lámina que mostramos se identifica el número de pacientes registrados en espera de un trasplante corneal. Sin duda esto es solamente, denominamos nosotros la punta del iceberg, no es el número total de enfermos en el país que lo requieren, son aquellos que ya pasaron todo un proceso y que están listos para recibir una córnea. En los últimos años hemos visto que las cifras se mantienen estacionarias alrededor de entre 7,000 y 7,500 enfermos. Y si revisamos el número de trasplantes que están registrados en nuestro sistema, encontramos un incremento progresivo hasta el año de 2004, donde hubo una disminución en el número de procedimientos y a partir de ahí nuevamente se han incrementado para estarse realizando en el año alrededor de 3,000 trasplantes corneales por año. Es importante señalar que el número de trasplantes del año pasado en México de 3,025, si lo dividimos por el número de habitantes para ese año, está en 25,64. Y les muestro aquí una comparación con los países del mundo que mayor número de trasplantes realizan y mayor tasa de trasplante corneal tienen, para que podamos tener un punto de comparación. Una vez dicho esto, les muestro el comportamiento de trasplante corneal del país, pero ya dividido entre los trasplantes corneales que se efectúan con córneas obtenidas en México y con córneas importadas. Lo importante a señalar en esta gráfica es que ha disminuido el número de córneas importadas en el país a partir de estimular la generación de córneas en México y tenemos un incremento cada año en el número de trasplantes con córneas nacionales, pero como ya lo mencionaba el director general del centro, todavía lejos de las necesidades y de las posibilidades de trasplante que hay en nuestro país. Para terminar el análisis del trasplante corneal, es importante señalar que todavía el mayor número de trasplantes corneales en el país se realizan en instituciones privadas, aunque el porcentaje de estos trasplantes en instituciones privadas ha ido disminuyendo para dar lugar a un crecimiento en los trasplantes corneales en instituciones públicas y de seguridad social. En cuanto al trasplante renal, el primer fenómeno importante a resaltar es el importante crecimiento que existe en el número de pacientes en espera. Así como veíamos un número estacionario en el número de enfermos en espera de trasplante corneal, en el caso del trasplante renal, el crecimiento es evidente. También hemos crecido en el número de trasplantes renales que hacemos cada año, pero la brecha es cada vez mayor con el número de enfermos que se registran. Aquí es importante
dividir esta gráfica que analizábamos de trasplante renal en los trasplantes renales que se efectúan con donantes vivos y aquellos que se efectúan con donantes fallecidos. A diferencia de lo que sucede en otros países, nosotros tenemos una preponderancia que sigue creciendo cada año en cuanto a trasplantes renales de vivos y seguramente estamos acercándonos a las posibilidades de meta en nuestro país. El área de oportunidad más importante sin duda está en los trasplantes renales con donadores fallecidos. Y permítanme mostrarles una tabla donde comparamos, por un lado, países con muy alta actividad, como es el caso de España, que tiene una tasa total de trasplantes renales para 2013 de 54.4%, otro país como los Estados Unidos con 55.2% y países con algunas similitudes con México como serían Brasil y Argentina para tasas de 30 y 27 respectivamente, cuando la tasa de trasplante renal para nuestro país para el año 2013 fue de 22.1%. Y si analizamos las dos columnas de la izquierda nos damos cuenta que en el trasplante renal de donador vivo somos de los países con una de las tasas más altas, con 16 trasplantes por millón de habitantes, pero cuando analizamos la tasa de trasplante renal con donador fallecido, nos encontramos muy por debajo de las necesidades y de las posibilidades de nuestro país. Cuando revisamos el comportamiento de las instituciones que hacen mayor número de trasplantes renales, aquí la preponderancia es de las instituciones de la seguridad social, seguidas de las instituciones públicas. Si revisamos el trasplante hepático, donde la gran mayoría de los trasplantes se tienen que realizar con donadores fallecidos, lo que encontramos es que el número de enfermos en espera se mantiene estacionario por arriba de los 350 pacientes. El número de trasplantes hepáticos ha subido lentamente, particularmente en los últimos años, aunque debe decirse que este crecimiento es prácticamente a costas de un par de instituciones en el país, de un par de hospitales. También en el caso de los trasplantes hepáticos, la preponderancia ahora es de los hospitales públicos seguidos por los hospitales de seguridad social. En el caso del trasplante cardíaco, donde forzosamente el donante tiene que ser fallecido, el número de enfermos en espera se mantiene estacionario y el número de trasplantes, que ha venido siendo errático, se ha incrementado en forma importante en los últimos años. También es importante señalar, el trasplante cardíaco ha crecido prácticamente por la actividad de dos hospitales en el país, los dos ubicados en la Ciudad de México y los dos pertenecientes al Instituto Mexicano del Seguro Social, lo que habla de la necesidad de impulsar programas de trasplante en otras instituciones. Como ya lo comentaba, la mayor parte de la actividad se desarrolla en instituciones públicas. Para terminar mi revisión, haré un análisis breve de la situación de la donación en el país. Si juntamos las donaciones en paro cardíaco con las donaciones de muerte encefálica, hemos visto un incremento año con año y la tasa del año 2013 fue de 13.44 donantes por millón de habitantes. Si separamos esto en donación por paro cardíaco y donación por muerte encefálica, hemos visto un crecimiento cada año de las donaciones en paro cardíaco hasta llegar a una tasa de 9.74. Cuando se revisa la literatura internacional, el dato al que más se hace referencia es la donación de órganos por millón de habitantes, que es el equivalente a lo que presentamos en esta gráfica como donación en muerte encefálica, que es la línea en azul, y que encontramos para el año de 2013 en una cifra de 3.71 por millón de habitantes. Y si esa cifra de 3.71 por millón de habitantes la comparamos con las cifras reportadas en el mismo año para países como España con 35.3 y países como Argentina y Brasil con 13.7 y 12.7 respectivamente, encontramos cuáles son las áreas de oportunidad más importantes para nuestro país. A diferencia de lo que veíamos en el trasplante corneal, aquí la mayor actividad relacionada con la donación se da en los hospitales públicos. Y si dividimos esta actividad de donación en paro cardíaco, es decir, fundamentalmente en la donación de tejidos, nuevamente son los hospitales públicos seguidos por los de seguridad social los que mayor actividad tienen. Para terminar, presento a ustedes la gráfica de la actividad de donación en muertes encefálicas en las diferentes instituciones de nuestro país y nuevamente volvemos a ver cómo la mayor actividad que se desarrolla en nuestro país relacionada con la donación tiene que ver con los hospitales públicos y con los hospitales de seguridad social. Muchísimas gracias por su atención.